Hola, hoy te enseño cómo se prepara un bizcocho muy fácil y muy rico de almendras. Un desayuno perfecto para acompañar tu cafecito de cada día. Para empezar, mezclamos 5 cucharadas de mantequilla ablandada con el azúcar. Vamos a necesitar 4 cucharadas y media de azúcar. Recuerda que tienes todos los ingredientes en la descripción de abajo. Batimos muy bien la mezcla para que nos quede muy cremosa. Incorporamos de uno en uno 3 huevos de tamaño grande y seguimos batiendo. Ay, sí, aquí ves la cáscara, tienes que sacarla. Es súper fácil. Hay que sacar con antelación de la nevera los huevos para que estén a temperatura ambiente. Tenemos una masa bastante homogénea, ya se pueden añadir las almendras. Vamos a necesitar 7 cucharadas de almendras y seguimos batiendo un poco más, como máximo medio minuto. Las almendras molidas le confieren al bizcocho una textura muy suave y más esponjosa. También le confieren un color muy bonito de caramelo y será muy aromático. También añadimos una cucharadita de esencia de vainilla que les confiere un aroma muy fino y muy especial a los bizcochos. Aquí tengo 4 cucharadas colmadas de harina. Le añadimos una cucharadita de polvos de hornear o levadura química. Y también una pizca de sal y lo mezclamos todo muy bien. La pasamos por un colador o un tamiz para que el bizcocho leve más en el horno y tenga un punto extra de esponjosidad. Mezclamos muy bien hasta que veamos que no hay ningún grumito. Añadimos las frutas. Yo voy a usar el paraguayo o el melocotón Saturno Donut, como también se le dice. Tú puedes usar cualquier tipo de fruta prefieres, pero tiene que estar jugosa. Al melocotón le quitamos la piel y luego lo cortamos en trocitos pequeños. Añadimos el melocotón cortado al bizcocho. Puedes añadir 1 o 2 melocotones para darle más jugosidad. Para hornear el bizcocho voy a usar un molde desmontable que mide aproximadamente 13 por 25. Rellenamos el molde y mientras tanto ponemos a calentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Repartimos muy bien la masa para que esté uniforme y le ponemos aquí encima unas rodajas de melocotón. Metemos el bizcocho al horno y lo dejamos hornear un total de 25-30 minutos para que esté bien dorado por arriba. Acabo de sacar el bizcocho del horno, es muy aromático, bastante alto, subido bastante bien en el horno, pero es muy caliente y tenemos que dejarlo enfriar un poco. Luego lo desmoldamos. Quiero enseñarte el bizcocho. Vamos a quitarle el papel, pero con mucho cuidado porque se pega un poco, así. Le quitamos el papel y lo dejamos un poquito enfriar sobre la rejilla. El bizcocho es súper sabroso, lo vas a preparar muchísimas veces, te aseguro. Mira, es súper tierno. Las almendras le confieren un color muy bonito de caramelo y es súper aromático. No hace falta preparar ni el almíbar porque es muy jugoso, porque le hemos añadido el melocotón. O puedes, como te he dicho, añadir cualquier fruta prefieres. Voy a cortar un trocito más para mostrarte. Aquí lo tienes, mira. Cuando lo comes se derrite en la boca. Súper blandito y jugoso. Buen provechito a todos.